Bienvenidos, queridos niños de la clase de los menores. Estamos en este primer año, primer trimestre, perdón, del año 2021. Vamos a hablar nosotros acerca de la fe inesperada. Estamos estudiando algunas historias de Jesús, de la vida de Jesús, que nos van a ayudar mucho en nuestra preparación especial. Estamos hablando acerca del eslabón del servicio. Es decir, al igual que Jesús, podemos amar y servir incondicionalmente a los demás. O sea, nosotros no solamente somos llamados a adorar a Dios, ir a la iglesia los sábados, sino que también tenemos afuera hay un mundo de personas que necesitamos predicarles acerca de Jesús. En esta pandemia del coronavirus hay muchas personas que han muerto y no han tenido la oportunidad de conocer del sábado, de la venida de Jesús. No han tenido oportunidad ellos de conocer sobre los adventistas el séptimo día, porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Así que somos llamados a ser personas serviciales en tu familia, en tu comunidad, con tus amigos, en tu ciudad y en la iglesia y en todo el mundo. La historia de hoy día es una fe inesperada. El versículo se encuentra en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al desarrollar nuestra fe, también desarrollamos nuestra habilidad para el servicio. O sea que tú necesitas tener fe, y cuando tú muestras, cuando las experiencias que tú tienes, al mostrar tu fe, ayudará a que tú des un trabajo mejor para las personas. Bueno, Jesús, nuestro amigo, a quien tenemos que imitar, porque nació como un bebé, creció como un niño, fue adolescente, fue joven, fue adulto. Él también en su trabajo tenía que relacionarse con personas que no eran judías, eran gentiles. Se los llamaba así porque era una palabra despreciativa. Era como decir que tú no eres del pueblo de Dios. Es como decir ahora tú no eres adventista. Jesús vino y él enseñó y predicó y sanó a muchas personas judías, pero también se relacionaba con personas que estaban cerca, que era la gente que no era judía. Podemos decir, había una separación entre la gente adventista y no adventista, ¿verdad? Tenemos que entender primero que Jesús estaba en Capernaum. Había un centurión y un siervo. Hubo una petición de algunos ancianos judíos que conocían al centurión. Se habla también de la palabra que Jesús usa. Jesús se maravilla de la fe del centurión y Jesús recompensa la fe del centurión. Jesús realizó este milagro, que también se encuentra en Lucas 7. Un centurión era un soldado, era un oficial romano. Tenía que ser de nacionalidad romana o haber adquirido la nacionalidad romana. Él comandaba a 100 personas, por eso era centurión, que viene de centena. Aparte de eso, él era una persona muy renombrada, que se menciona en la Biblia, y algunos de ellos estuvieron encargados de la crucifixión de Jesús. Y se dice que un centurión dijo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Bueno, en el centurión, en el siglo I, algunos gentiles eran llamados temerosos de Dios. La Biblia dice que te cuenta historias de personas que no eran adventistas, perdón, que no eran judías, pero que adoraban a Dios. Tenemos casos de Ruth, tenemos la prostituta de Jericó, Rahab, tenemos el mismo, el esposo de Betsabé, a quien David mató, Urías elitita, eran personas que amaban a Dios, entre otras personas que no eran judías. Se dice que los romanos, los centuriones, aceptaban, dice, la fe judía. Ellos podían dar sus ofrendas, hacían regalos a sinagogas, aceptaban el sábado, pero muchos de ellos no se bautizaban, ¿no? Pero este centurión era una persona de mucha fe. Esta historia sucede en Capernaum. Y hay palabras que vamos a entenderlas como, por ejemplo, centurión, que te he dicho que era un jefe oficial romano que tenía 100
100 soldados bajo su orden que le obedecían. Teníamos los ancianos del pueblo judío, que eran las autoridades y que podían hablar con Jesús o con algún enviado del rey y hacer un diálogo o hacer pedidos. Y se encontraban en Capernaum, que era un pueblo cercano donde había una base militar romana, y Jesús estaba empezando su ministerio. Cuando Jesús se encontraba en Capernaum, llegó un centurión. Era sorpresa, era ofensa, porque si se acercaba un soldado daba miedo. Era como cuando se acerca un policía. Tú estás en Estados Unidos, viene un policía y tú te asustas porque no sabes qué el policía te va a decir. La presencia había sorprendido a más de uno. Por lo tanto, los centuriones eran personas muy respetadas por parte del ejército. Sin embargo, leemos que este hombre en Lucas, en Lucas te dice que unos dirigentes judíos, unos ancianos, le dicen a Jesús que realice esta sanación porque este hombre tenía un siervo y el hombre estaba enfermo y le dice sánalo porque este centurión ama a Dios, es muy respetuoso, ha hecho regalos a la sinagoga, por lo tanto, cumple su pedido, ¿verdad? Nosotros a veces en la iglesia pensamos que nosotros por ser adventistas somos especiales y somos superiores a las personas que no son adventistas. Ese era un grave error que tenía el pueblo judío. Ellos pensaban que por ser el pueblo de Dios eran superiores a los demás pueblos. Pero Jesús rompe esta barrera y, y le dice al pueblo judío que los gentiles también tienen un lugar en el cielo. O sea, nunca te consideres superior a nadie, aún dentro de la iglesia. Tú tienes que comprender que todas las personas son iguales, que todas las personas, realmente que todas las personas tienen un lugar en el corazón de Dios, que todas las personas tienen un lugar en el cielo y que Dios los ama. O sea, que no te creas que eres único. Ahora, Jesús nos desafía y nos anima a examinarnos a nosotros como tú tratas a los demás. El hecho de que tú seas una persona que ha nacido en la iglesia o has crecido en la iglesia no te hace superior a nadie, porque nosotros no somos llamados a ser superiores, somos llamados a imitar a Cristo. Bueno, él era un líder romano, el centurión. Él se preocupaba por los judíos, posiblemente el siervo que tenía era judío. Él vio que Jesús podía sanar al siervo que él amaba. Y aparte de eso, él cuando se acerca a Jesús le dice, mira, yo no soy digno de decirte que tú vengas a mi casa, pero yo estoy seguro que si tú dices esas palabras, él va a sanar. Y él reconocía la autoridad de Jesús, ¿no? Jesús se maravilla porque él vino y le dijo, mira, yo tengo 100 soldados y lo que yo digo ellos hacen, pero yo no me atrevo a decírtelo a ti, que tú eres Jesús, el nuevo predicador de este pueblo judío, pero yo estoy seguro que si tú dices algo, él se va a sanar. Jesús se asombró y vio que este hombre tenía mucha fe. Jesús también dijo que muchos de los gentiles, personas que no eran judías, formarían parte del reino de Dios junto con aquellas personas que son fieles como Daniel y de los fieles de Abraham, perdón. Los judíos consideraban a los gentiles como gente inferior, como te digo, ellos pensaban que eran superiores. Pero Jesús sana milagrosamente al siervo. Ahora, ¿qué era lo que quería el centurión que hiciera? El centurión pidió a Jesús que sanara a su siervo, quien estaba con una parálisis y que sufría terriblemente. Ahora, es raro y extraño que un jefe se preocupe por un sirviente. Cuando a veces nosotros también discriminamos a las personas, al basurero, al que cultiva la tierra, al que limpia la casa, porque no tiene nuestra condición social. Y él siendo un ciudadano romano que venía pensando que era superior porque su ejército había conquistado esas tierras, él tenía un afecto hacia esta persona que era un siervo. Y Jesús le dije que
Jesús le dice, yo voy a ir a tu casa a sanar a tu siervo. Jesús no dijo, espérate 2 días, él no lo hizo esperar. Jesús fue a sanar al siervo que sufría. Pero el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, el centurión vivía en una casa súper elegante. Quizá una de las mejores casas en todo Jerusalén, porque él tenía dinero, tenía un buen sueldo, era un centurión, mas solamente le dijo, di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre, bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, ve, y este va, y el otro ve y viene, y a mi siervo hace esto, y él lo hace. Pero yo no te puedo mandar a ti. Pero yo estoy seguro que si tú dices una palabra, mi siervo se va a sanar. Cuando Jesús miró esto, ante la respuesta de este hombre, porque Jesús no le puso las palabras en su boca, nacieron del corazón de este hombre. Jesús aceptar al hombre y reaccionó con una sorpresiva humildad. ¿Por qué le digo, Señor, no me dejo que entres a mi casa? Mi casa está linda, preciosa, todo lo que tú quieras, pero tú eres el Hijo de Dios, mi casa no está digna para recibirte. Quizás él no tuvo presente la costumbre judía, porque los judíos no podían comer con los gentiles, no podían entrar a la casa. Tal vez él consideró que no era digno de que Jesús vaya, pero él estaba seguro de que Jesús podía decir, basta que digas una sola palabra y mi siervo se va a sanar. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a las personas que le seguían, porque acuérdate que algo muy impactante, cuando Jesús enseñaba una lección a una persona, él estaba rodeado de 1000 personas que lo estaban escuchando, así que el mensaje no solamente era para él, sino para los que le escuchaban. Y eso es importante, cuando tú estás frente a otras personas, cuando tú a un amigo tú le hablas, hay detrás de él muchas personas que están escuchando la palabra de Dios. Si tú le das un consejo a una persona, tenlo por seguro que esa persona le va a contar a 5 o 8 más lo que tú le has dicho, así que procura que tus palabras se acerquen a las personas a Dios. Así que Jesús dijo, en verdad le digo que en Israel, mira lo que dice, no he hallado tanta fe tan grande. Y os digo que vendrán mucha gente del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús le dijo al pueblo que no había encontrado una persona que tuviera tanta fe. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, gente que no es judía, que viene del oriente, del occidente, se van a sentar a la mesa de la cena de Dios, de la cena del Cordero, se van a sentar porque aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y aquellos que siendo judíos o cristianos o adventistas que lo rechazan, ellos no van a poder entrar y van a sufrir. Jesús quedó admirado con la fe de este hombre. Este gentil tenía más fe que cualquier otra persona en Israel. El centurión confió en el poder de Dios. El Señor, el Salvador, no tuvo necesidad de tocarlo, porque Jesús en otros milagros había tocado a un leproso, había tocado los ojos de un ciego, había tocado los oídos de un sordo, pero esta vez Jesús no tuvo que tocarlo, él estaba confiado de que Jesús podía decirlo y el Salvador no tenía necesidad de ir a la casa y tocarlo. Así como Dios creó el universo mediante su palabra, del mismo modo Jesús podía sanarlo con su palabra, con autoridad divina de este hombre. También nosotros tenemos que entender que cuando tú estás trabajando para Dios, no solamente te tienes que relacionar con personas adventistas. Afuera hay gente que también, que no son adventistas, que se acercan a ti y también escuchan el mensaje que tú tienes para eso. Pero Jesús no quedó así, le dijo, vete, así como has creído, te será hecho, y el criado fue sanado a esa misma hora. Después de alabar la fe del centurión, Jesús le dijo
al centurión que fuera a su casa. Y el centurión obedece. Él no dijo, mira Jesús, estate seguro. Mira, yo voy a orar otra vez para que tú lo sanes, o vuelve a decir otras palabras. Él confió en lo que Jesús le había dicho, se dio la vuelta y se fue a su casa. Y a la misma hora que Jesús había dicho, el siervo que él tenía había sido completamente sano. Cuando Jesús dijo que iría a su casa, el siervo fue correcto. Así que el, el que no era digno, el centurión, fue a su casa. Y cuando llegó encontró que su siervo estaba sano. Y preguntó la hora en que había sido sano, y había sido la misma hora que Jesús había dicho. Ahora, muchas veces nosotros necesitamos que Jesús venga y nos toque para ser sanos. Pero a veces tenemos que entenderlo, que a veces basta la voluntad de Dios, pedir que Dios haga su voluntad para que realmente pueda suceder un milagro en nuestras vidas, ¿cierto? Dios conoce nuestras necesidades, Dios conocía las necesidades de este hombre, sabía las cosas que él había hecho, sabía que había aceptado al Dios de Israel siendo un romano, pero estaba seguro de que Dios podía hacerlo, eh, podía hacerlo porque el centurión se acercó a Jesús con una humildad. Él pudo haber dicho, mira, tú tienes que hacer lo que yo digo porque aquí yo soy el centurión. Puedo mandar a mis 100 soldados que te arresten, pero lo único que te pido es que sanes a mi siervo y después, mira, te dejo libre. Pero él no, él vino con una humildad de corazón, con una fe, confiaba en Dios. Él había escuchado de Jesús, él era consciente, los ancianos, de que este hombre quería. Él se había acercado a los ancianos y le dijo, ¿tú crees que este joven predicador Jesús puede sanar a mi siervo? Porque está muy enfermo. Y entonces los ancianos vienen donde Jesús y le dicen, mira, este hombre es centurión, es extranjero, ha aceptado a Dios, da ofrendas, es bueno con nosotros, porque tú no le puedes sanar a su siervo. Pero este hombre viene donde Jesús y le pide, por favor. Jesús le dice, yo voy a tu casa. No, no, no vengas porque mi casa es indigna. Tú eres el Hijo de Dios, no puedes entrar. Pero solo di tu palabra y se va a sanar. Y Jesús queda maravillado porque este hombre mostraba tener fe. Eh, eh, es necesario que entendamos que la gracia y el poder sobrenatural de Dios están al alcance de todas las personas que tienen fe en Dios. Por eso es necesario tratar a todos en la iglesia como iguales, a nosotros ante los ojos de Dios. No te creas superior porque eres adventista. No te creas superior porque creciste en la iglesia. Todas las personas somos iguales. Cuando Dios manda la lluvia, le manda la lluvia a todos. Dios no hace acepciones. No hace que en la casa de los adventistas llueva más y en la casa de los no, no, no. Dios a todos ama por igual. Cuando tú estés frente a una persona, tienes que verla como Jesús la miraba. Jesús miró al centurión, le escuchó, le preguntó, se ofreció, pero encontró más fe de la que había en el pueblo de Dios. ¿Qué te enseña esta historia? Esta historia sucedió en el pasado, pero ¿qué mensaje tiene hoy día en el siglo XXI? Vivimos bajo una pandemia. Muchas personas han escuchado de los adventistas, quizás amigos tuyos, han escuchado acerca de Dios, del sábado, y se acercan a ti y te piden, mire, estamos por la pandemia, tú no puedes entrar a mi casa. Pero yo estoy seguro que si tú oras por un pariente que tengo con el coronavirus, Dios te va a escuchar. Y eso es tener fe. Este hombre había tenido fe, no por lo que había estudiado, sino por lo que había escuchado, por las historias del sanamiento de Jesús, por lo que había aprendido de Dios. Él pidió ayuda y se le concede, pero no había orgullo en él, había una humildad de corazón. Así que él no se atrevía a Jesús darle órdenes, solo le pide que tenga sanamiento y que sane a su siervo que estaba enfermo. Lo interesante es que él llegó a su casa,
y preguntó y le dijeron que su siervo había sido sanado a la misma hora en que Jesús había dicho. Así que nosotros necesitamos, no esperes que Jesús llegue a tu casa. Tú puedes pedirle en oración a Jesús que diga las palabras que necesitas para encontrar sanidad. Y el centurión es un ejemplo. Él no esperó que Jesús llegara a su casa. Él tan solo confiaba en que si Jesús decía esa palabra, porque él veía que Jesús estaba predicando. Sabía que había 1000 personas que alrededor de él. Él sabía que Jesús estaba haciendo su misión. Lo único que él confiaba en que si Jesús decía una palabra, podía su siervo sanar. Así que tú no necesitas esperar que grandes milagros, tan solo que Dios haga su voluntad. Es importante porque esta historia fue escrita para nosotros. Nosotros nos relacionamos con personas que no son adventistas. Puede ser parientes, tus primos, tus tíos, tu maestro, pero esas personas a través de ti pueden tener fe en Dios. Y tan solo te dicen, mira Carlos, tengo este problema. No voy a tu iglesia, pero tengo este problema. Pero yo estoy seguro que si tú oras, Dios va a conceder mi pedido. Y entonces eso es fe. Una fe que uno tiene que ayudar a que las personas. Este hombre había aprendido de los judíos acerca del Dios de Israel. Había aprendido que Dios iba a mandar al Mesías. Por lo tanto, este centurión es un ejemplo de que él tenía fe sin haber estudiado mucho, pero lo que había aprendido lo había aplicado a su vida y tenía fe en Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios. Cuando tú te relaciones con personas que no son de la iglesia, que no son adventistas, no los veas como inferiores. Velos como un reto de que ellos también pueden aprender de Jesús y pueden desarrollar su fe en Dios como este centurión. Que Dios nos ayude en esta semana a desarrollar la fe en aquellas personas que no conocen de Jesús, que son nuestros amigos, nuestros parientes, los vecinos. En tu comunidad tú puedes ayudar a muchas personas a que ellos conozcan de Jesús, que se acercan con fe a pedirte, ora por mí. Yo sé que si tú oras, Dios va a contestar la oración y mis pedidos. Eso es fe. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. Este hombre mostraba tener más fe, más de que los judíos que habían nacido en el pueblo judío. Es una historia hermosa y maravillosa, impactante. Eres llamado a ser diferente, a ser un hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen ciudadano y tenemos un trabajo que realizar y es anunciar que Jesús viene pronto. No te creas superior, no te creas que tú sabes más que los demás. Lo único que tú tienes que dejar es que Jesús guíe tus pasos. Ayuda a que las personas que te rodean, tus amigos, tus parientes, tus vecinos, sean personas como el ciudadano, que conozcan a Jesús, acepten a Jesús y tengan fe en que Jesús puede solucionar sus problemas. Que Dios me los ayude y nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerda, Jesús viene pronto y sus señales los vemos. Adiós.